van a tener que conectarse a una videollamada. Yo les voy a mandar el enlace de la videollamada para que ustedes se conecten a las 4 de la tarde, ¿verdad? Es el examen. Van a tener media hora para mandar lo que es el documento de evidencia una vez terminado el examen. Bueno, solo entran 3 capítulos, ¿verdad? 12, 13, 14. Ya, por ejemplo, el capítulo que empezamos ayer es tema ya para el segundo examen. ¿Estamos? Bien. David López, ingeniero, no lo llamó. Ah, bueno, sí, aquí lo voy a anotar. Sí, sí, siempre escríbame al chat cuando no los menciono. Sí. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, permítame que les voy a compartir. Eh, bien, me quedé en la clase de ayer por lo que es la forma integral de la ley de Ampère, ¿verdad? La ley de Ampère, pues, es esta. Esta es la ley de Ampère. Como les dije, es un método parecido a la ley de Gauss, solo que para encontrar campo magnético, ¿verdad? En este caso. Y usamos una trayectoria amperiana, una trayectoria cerrada. Bien, entonces, continuando con el contenido, ayer dijimos de que la ley de Ampère, como la vamos a emplear para encontrar el campo magnético B, entonces nosotros vamos a, a resolver problemas únicamente para simetría infinita, líneas infinitas, planos infinitos, solenoides ideales infinitos y una bobina toroidal. Solo estos 4 sistemas los podemos resolver utilizando la ley de Ampère, jóvenes, la forma integral. ¿Estamos? Un problema que no sea esto, de estos 4, entonces ya no lo podemos resolver con la forma integral. Una aclaración importante, la forma integral siempre es válida para cualquier forma de la trayectoria. Solo que si nosotros queremos despejar el campo, tenemos que exigir que los sistemas cumplan estos requisitos, ¿verdad? Que la línea sea infinita. Por ejemplo, ¿qué pasa si la línea no es infinita? Ya no podemos usar ley de Ampère. Si el plano no es infinito, ya no la podemos usar. Si el solenoide no es infinito, tampoco. Entonces, vamos a tener siempre que tener cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Bien, entonces, con la ley de Ampère, en la forma integral podemos encontrar una de las ecuaciones fuente para el campo magnético. Bien, recuerden que nuestro propósito en 4.15 es obtener las ecuaciones fuente del campo magnético, que son 2 ecuaciones, la divergencia y el rotacional. En estos cursos de 3.21 y 4.15 se insiste tanto en la divergencia y el rotacional porque estas ecuaciones son las principales ecuaciones de un campo vectorial cualquiera. Cualquier campo que se llame vectorial, estas son las ecuaciones más importantes. ¿Por qué? Eso lo dice el teorema de Helmholtz, ¿verdad? Lo que yo necesito para conocer un campo es saber 2 ecuaciones, su divergencia y su rotacional. Por eso se le llama ecuaciones fuente, porque son lo que me genera el campo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta el momento no hemos obtenido ninguna de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a revisar con la ley de Ampère si podemos obtener una de esas ecuaciones. Entonces, el teorema de Helmholtz que estudiamos en 3.21 nos dice que para cada campo vectorial hay 2 ecuaciones fuente que son su divergencia y su rotacional. Si la ley de Ampère, vamos a ver, si en la ley de Ampère expresamos la corriente encerrada en función de la densidad, así como lo aprendimos en el capítulo 12, podemos utilizar lo que es el teorema de Stokes. Fíjense bien, o sea, la corriente encerrada sería la integral de J sobre una superficie. Entonces, en el lado izquierdo tenemos una integral sobre una trayectoria y en el lado derecho una integral sobre una superficie abierta. Fíjense bien, aquí la superficie es abierta porque la curva es cerrada.
Entonces, podemos usar el teorema de Stokes, que relaciona una integral de superficie con una integral de línea cerrada. Este es el famoso teorema de Stokes. ¿Se acuerdan ustedes que con la ley de Gauss usábamos el teorema de la divergencia? Con el teorema con la ley de Ampère, vamos a usar el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Esta integral, la integral del lado izquierdo, donde aparece b, que es esta, yo la puedo escribir como el rotacional de b, haciendo uso del teorema de Stokes. No sé si me van siguiendo, jóvenes. O sea, esta integral, en base al teorema de Stokes, yo la puedo escribir como el rotor de b, integrado en una superficie abierta. De esta forma, los dos lados de la ecuación, el lado izquierdo y el lado derecho, tendrían una integral de superficie. Ese es el propósito, que en los dos lados de la ecuación me quede una integral de superficie, porque así podemos juntarla en una sola. ¿Estamos? Entonces, es lo que hacemos, miren. Esta integral del lado izquierdo, haciendo uso del teorema de Stokes, se convierte en una integral de superficie. Entonces, en los dos lados tengo una integral de superficie. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Para que esta igualdad se cumpla, los integrandos tienen que ser iguales. O, en otras palabras, así más sencillo, vamos a ver. Si yo paso todo esto a un solo lado de la ecuación, igualamos a 0, podemos igualar a 0, ¿verdad? De manera que en el integrando aparecería esto, ¿eh? En el integrando aparecería esto si lo juntamos en un solo lado. Y esto es igual a 0. No sé si me explico hasta aquí, jóvenes. Pasé esta integral al lado izquierdo y lo igualo a 0. De manera que el integrando, que es esto, para que se cumpla la igualdad, o sea, para que esta integral dé 0, el integrando tiene que ser 0. Entonces, el integrando, que es esto, lo igualamos a 0. Al igualarlo a 0, despejo para el rotor de B. Al despejar para el rotor de B, tengo esto. ¿Y qué es esto que obtuve aquí? Es una de las ecuaciones fuente del campo magnético, el rotacional de B. ¿Cómo se llama esta ecuación? Se llama la ley de Ampère. Así se llama, ley de Ampère. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, como ustedes ven, con estos sencillos pasos ya obtuvimos la primera ecuación fuente de B, que es el rotacional. Es una ecuación fuente para el campo magnético. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Es la forma diferencial de la ley de Ampère y es una ecuación que más adelante vamos a corregir. ¿Por qué la vamos a corregir? Bueno, ya les voy a explicar por qué hay un error aquí en la ecuación, ¿verdad? Pero por el momento nos vamos a quedar con ella, ¿verdad? Por el momento vamos a trabajar con ella. Ahora, podemos sacar varias conclusiones de esta ecuación. Vamos a ver, una conclusión que podemos sacar así inmediatamente es que el campo magnético es ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes que hay un teorema, verdad? Cuando el rotacional de un campo es 0, ¿cómo es el campo A? Conservativo. Es conservativo, ¿verdad? Exactamente. Cuando el rotacional de un campo es 0, el campo es conservativo. Entonces aquí, como el rotacional del campo magnético no es 0, entonces el campo magnético no es conservativo, a diferencia del campo electrostático, que sí es conservativo, porque el rotacional del campo electrostático es 0. ¿Estamos? Entonces, el campo magnético no es conservativo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que
Bueno, nosotros lo explicamos de la siguiente forma, ¿verdad? Que el trabajo realizado por ese campo cuando una partícula se mueve de un punto a otro, sí depende de la trayectoria. O sea, si una partícula se mueve del punto A al punto B, el trabajo realizado por el campo sí depende de la trayectoria. En cada trayectoria, la trayectoria 1, 2 y 3, en cada trayectoria el trabajo va a ser diferente, aunque el punto inicial y final sean el mismo. Eso pasa cuando un campo es no conservativo, y cuando es conservativo, la trayectoria no importa, solo importa el punto inicial y punto final. Entonces el campo magnético no tiene esa propiedad, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver. Recuerden, las ecuaciones de Maxwell son 4 ecuaciones. 2 ecuaciones para el campo eléctrico. Esto ya lo vimos en 321. Y 2 ecuaciones para el campo magnético, divergencia y rotacional. Entonces, nosotros ya tenemos la divergencia del campo eléctrico, tenemos el rotacional del campo eléctrico, tenemos el rotacional del campo magnético, solo me faltaría la divergencia del campo magnético. ¿Estamos? Solo eso me faltaría, ¿verdad? Ya para tener las ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones de Maxwell son como las leyes de Newton para el electromagnetismo, ¿verdad? Bueno, solo que aquí la ecuación, esta ecuación está en su forma diferencial, me falta la forma integral. ¿Cuál es la forma integral? Pues lo que acabamos de ver, ¿verdad? La forma integral de la ley de Ampère, pues es esta ecuación, corriente encerrada. Esta es la forma integral y esta es la forma diferencial. Las dos ecuaciones son la ley de Ampère. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, continuando, vamos a ver. Diferencias entre campos electrostático y campo magnético, ¿verdad? El campo magnético no es conservativo, como pueden ver aquí. B no es conservativo y el campo electrostático es conservativo. Fíjense bien, en 321 este campo es electrostático. No es campo eléctrico, es electrostático. Nosotros aquí esta ecuación la vamos a corregir también, porque el campo eléctrico y magnético están relacionados. La tenemos que corregir, esto no va a ser cierto. Y también vamos a corregir esta ecuación más adelante, porque esta ecuación, así como está escrita aquí, está mala. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que hay una identidad vectorial? La divergencia de un rotacional, ¿a qué es igual? Es igual a 0, ¿verdad? Esta es una identidad vectorial. La divergencia de un rotor es 0. ¿Qué pasa si yo le saco la divergencia al rotor de B? Tengo que hacerlo a ambos lados. Fíjense bien, la identidad me dice, la divergencia de un campo tiene que ser 0. Pero ¿qué pasa en el lado derecho? También tendría que dar 0, pero la divergencia de J no es 0. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? La divergencia de J aparece en la ecuación de continuidad y no es 0. La divergencia de J es igual al negativo de la derivada de ρ respecto al tiempo, o sea que no se cumple la identidad. De manera que esta ecuación tiene un error que más adelante vamos a corregirlo, ¿verdad? Porque no es compatible con esta identidad vectorial. Las ecuaciones de Maxwell tienen que ser compatibles con las identidades vectoriales. ¿Estamos? Bueno, entonces, como ya tenemos el campo vectorial, quiero decir, ya tenemos una ecuación fuente para el campo magnético, que es el rotor,
podemos encontrar las condiciones de frontera para B. ¿Se acuerdan de 321, verdad? Que cada vez que nosotros obteníamos un campo vectorial, teníamos que sacar las componentes normales y tangenciales de ese campo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque yo necesito saber cómo se comporta el campo en una frontera que separa dos regiones. Necesito saberlo, porque esas condiciones de frontera a mí me dicen la naturaleza que tiene ese campo y también que puedo resolver problemas con esas condiciones. Entonces, vamos a ver. Como tengo el rotor, con el rotor lo que puedo sacar son las componentes tangenciales. Entonces lo que yo tengo aquí, como ven en la figura, es una superficie. Miren, esta línea punteada es una capa de transición, la frontera que separa dos medios, el medio 1 y el medio 2. Aquí lo que ven es un rectángulo. Ese rectángulo es imaginario. Tiene longitud delta S y tiene altura h. Es un rectángulo. Entonces, se supone que en la superficie de transición hay un vector de corriente J. Bueno, atravesando, mejor dicho, ¿verdad? Atravesando este rectángulo imaginario, hay un vector de corriente J. ¿Estamos? Que está atravesando esa superficie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Utilizar las condiciones que aprendimos entre 21. Para las componentes tangenciales, la condición es esta, miren. Este es un límite, esta es la ecuación. De manera que yo voy a sustituir el rotacional del campo magnético aquí, ¿ve? Y h es la altura de ese pequeño rectángulo. Vamos a hacer que h tienda a 0. O sea que ese rectángulo prácticamente quede sin altura, ¿verdad? Su altura sea 0. De manera que coincida con la superficie de transición. Bien, entonces, aquí F2, F1 es un campo cualquiera. En mi caso va a ser el campo magnético. B sub 2, B sub 1. Y N, como ven, N sería un vector que apunta del medio 1 al medio 2. Así, ¿ve? Este sería N, N unitario. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Para no hacer tan largo esto, ¿verdad? Para no extendernos tanto en esta demostración, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí, delta I sería J por H por delta S. Ese delta I, vamos a ver. La corriente total que está atravesando la superficie en la capa de transición es esto, ¿verdad? La corriente total. J por H por delta S. ¿Quién es H por delta S? Es el área. Esto es un área. El área de ese rectángulo imaginario. Recuerden que la corriente, nosotros la habíamos definido como J punto DDA. O sea, la integral de J sobre una superficie. Pero en este caso, ¿verdad? Asumimos de que J es constante y que la superficie es la superficie de un rectángulo. Entonces, aquí J lo multiplicamos por el área de un rectángulo que es H por delta S. Esto es la corriente. Entonces, yo aquí estoy tomando, como ven aquí, un elemento de corriente, un delta I. J por H por delta S. Ahora bien, vamos a ver. J por H sería K. Cuando H tiende a 0. A medida que H tiende a 0, la corriente se reduce a la corriente superficial. ¿Estamos? Entonces, en vez de J, vamos a usar K, como ven aquí. De manera que se cumpliría esto, miren, en el límite cuando H tiende a 0, porque lo que me queda es una superficie en vez de un volumen, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, al final de cuentas, a lo que nosotros llegamos es a esto, miren. Esto es lo importante aquí. Esto es lo importante. No importa que ustedes no sepan demostrar esto. Lo importante es que sepan aplicar el resultado. Entonces,
Las condiciones de frontera para las componentes tangenciales son estas. B sub 2t menos B sub 1t. ¿Qué significa? Ahí la t significa tangencial. La componente del campo en el medio 2, tangencial, y la componente del campo en el medio 1, tangencial. Esas componentes son discontinuas. ¿Por qué son discontinuas? Porque no son iguales a 0. Y como ven ustedes aquí, aparece el producto cruz de K cruz N. Esa K que aparece ahí es la densidad de corriente superficial. La única forma de que estas dos componentes sean continuas es que K sea 0. Que no exista densidad de corriente superficial. O sea, que en la superficie que separa dos medios no exista densidad superficial de corriente. Esa es la única manera de que las dos componentes sean continuas. No sé si me explico, jóvenes. O sea, conclusión, las componentes tangenciales del campo magnético son discontinuas. Son discontinuas, ¿verdad? Bueno, cuando tengamos la divergencia del campo magnético, vamos a poder obtener las componentes normales, que son B sub 2n menos B sub 1n. Estas son las componentes normales y estas son las tangenciales. Entonces, con la divergencia de B, que todavía no tenemos, vamos a poder obtener las componentes normales. ¿Estamos? Bien, entonces podemos seguir, ¿verdad? Bien, de modo que las componentes tangenciales de B son discontinuas, a menos que K fuese 0. En resumen, hasta el momento podemos decir lo siguiente. Tenemos la ley de Ampère en las dos formas, la forma diferencial, la forma integral. Las dos expresiones son muy importantes. Claro, las ecuaciones de Maxwell tradicionalmente se acostumbran a escribir en la versión diferencial como ecuaciones diferenciales. Acuérdense, son ecuaciones diferenciales. La divergencia del campo eléctrico, rotacional del campo eléctrico, que es 0. Y tenemos, bueno, la divergencia de B todavía no la tenemos. Tenemos el rotor de B. Estas cuatro ecuaciones se llaman ecuaciones de Maxwell. Cada ecuación de Maxwell tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta, la primera? ¿Cómo se llama la 1? Se llama la ley de Gauss. La 2 no tiene nombre, ¿verdad? Bueno, en realidad no todas, ¿verdad? La 1 se llama ley de Gauss, la 2 simplemente rotor de E. La 3 se le llama la ley de Gauss del magnetismo y la 4, que es esta, la última, el rotor de B, se llama ley de Ampère. ¿De acuerdo? Entonces, estas ecuaciones de Maxwell siempre se acostumbran a escribir en la forma diferencial, ¿verdad? Pero también se pueden escribir en la forma integral. De hecho, las formas integrales son más útiles, ¿verdad? Porque las formas integrales nos permiten hacer una gran variedad de cálculos. Por ejemplo, nosotros en este capítulo vamos a emplear la forma integral de la ley de Ampère. La forma diferencial me va a servir, pero más que todo para hacer demostraciones. Bien, entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Vale. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunas aplicaciones ahora. Podemos utilizar la ecuación integral de la ley de Ampère, la forma integral, que es esta, al igual que como lo hacíamos con la ley de Gauss, ¿verdad? El problema es la correcta elección de la trayectoria de integración, o sea, en este caso la trayectoria amperiana, que es una trayectoria imaginaria, solo para fines de integración. Entonces, vamos a calcular el campo magnético para 4 sistemas nada más. No se puede para otros sistemas, solo para estos 4. Líneas infinitas, planos infinitos, solenoides ideales infinitos y bobinas toroidales.
Una bobina toroidal es una dona. Es una dona. 3 dimensiones, así como una dona. A eso se le llama bobina toroidal o toro. ¿Estamos? Entonces, vamos a comenzar con el sistema más sencillo, que es la corriente infinita, ¿verdad? Una corriente recta infinita. Este problema ya lo resolvimos con la ley de Biot-Savart. ¿Estamos? Ya lo hicimos con la ley de Biot-Savart. Ahora lo vamos a hacer con la forma integral de la ley de Ampère, que es un método más fácil, mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí yo? Primero, elegir la trayectoria amperiana. ¿Quién va a ser la trayectoria amperiana? Una trayectoria que me permita despejar para el campo magnético. Esta es la ley de Ampère. Entonces, yo tengo que elegir una trayectoria de integración. Aquí es Sever, es una trayectoria de integración, una curva. Tengo que elegir una trayectoria de integración en la cual el campo magnético sea constante, porque si el campo no es constante, no lo puedo despejar, ¿verdad? Eso es bastante lógico, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a despejar para X ustedes de esta ecuación? Esto es una ecuación. ¿Cómo van a despejar X? No se puede, ¿verdad? Ahora, si en vez de X pongo una constante, ahí sí, ¿verdad? Porque yo puedo sacar ese 4 de la integral y puedo bueno, esto solo es un ejemplo, esto solo es un ejemplo. Yo puedo hacer esto, pasar a dividir la integral, ¿verdad? Porque estoy despejando para este, que es una constante. Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí. Queremos despejar el campo magnético, pero solo se puede hacer si es constante. ¿En dónde? En la trayectoria de integración, que se llama trayectoria amperiana. ¿Quién va a ser esa trayectoria amperiana? Tiene que ser una circunferencia. Una circunferencia concéntrica con la corriente infinita. ¿Por qué una circunferencia y no un cuadrado? ¿Por qué? ¿Por qué será, jóvenes? ¿Qué pasa si yo en vez de una circunferencia pongo un cuadrado? Donde la corriente está encerrada y está centrada en el cuadrado. La ley de Ampère sigue siendo válida. Recuerden, la ley de Ampère es válida para cualquier trayectoria que encierre a una corriente. Hay infinitas, por ejemplo, para este problema, miren, para este caso de la corriente, de esta corriente recta infinita, hay infinitas trayectorias amperianas. Esta es una trayectoria amperiana, ¿eh? Que está encerrando a la corriente. Pero ¿por qué vamos a elegir un círculo? Una circunferencia. ¿Por qué? Porque el campo tiene el mismo valor en toda la línea. Sí, ¿verdad? Porque solo en un círculo concéntrico con la varilla, vamos a ver, como todos los puntos de esta circunferencia están a la misma distancia de la corriente, entonces el campo magnético sería el mismo en todos los puntos de la circunferencia, sería constante. En cambio, si pongo un cuadrado, ya no sería constante. No sé si eso les queda claro, jóvenes. Si ponemos un cuadrado, el campo iría variando en todos los puntos de los lados del cuadrado porque estaríamos a distancias diferentes, ¿verdad? Por esa razón es que vamos a elegir una circunferencia. ¿Se dan cuenta, verdad? O sea, miren, fíjense bien. Al revisar la dependencia del campo B, podemos concluir que el campo solo tendrá componente phi, de modo que el campo va a apuntar en phi. Tenemos que elegir una trayectoria de integración en la cual el campo tenga valor constante y esa trayectoria amperiana es una circunferencia de radio ρ arbitrario.
Recuerden, el campo va a depender de ρ, pero va a apuntar en la dirección de phi. Tenemos que escribir eso, jóvenes, así como la ley de Gauss. ¿Estamos? Entonces, este campo B lo vamos a sustituir en la ley de Ampère y vamos a plantear también el elemento de línea, el DDS, para hacer el producto punto con el campo, ¿verdad? Que está en la integral. ¿El DDS quién es? Es un elemento de línea, pero elemento de línea ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En la corriente o en la trayectoria? ¿En dónde estamos integrando nosotros? ¿En dónde estamos integrando? Estamos En la integrando el trayectoria. campo magnético en la trayectoria amperiana. Entonces, este DDS es un elemento de línea ¿en dónde? En la trayectoria. En la trayectoria, ¿verdad? Recuerden, el DDS es un elemento que va recorriendo toda la trayectoria amperiana. Yo voy a integrar este campo magnético en esa circunferencia de radio ρ. Bueno, entonces, como ven, aquí el DDS es ese pequeño elemento, miren, de línea que va en la trayectoria amperiana. La trayectoria amperiana tiene que ser concéntrica con la corriente. ¿Qué pasa si no fuese concéntrica? ¿Qué pasa si yo pongo una circunferencia, pero que tiene el centro en otro punto? Siempre la ley de Ampere es válida. Lo que pasa es que ya no podría encontrar el campo magnético, porque el campo magnético tendría un valor diferente en cada punto del círculo, ¿no? Por eso es que es tan importante aquí la simetría, ¿verdad? O sea, la forma en que nosotros ubiquemos las figuras. Bueno, entonces, jóvenes, el DDS, recuerden que en coordenadas cilíndricas, el DDS tiene tres componentes, ¿verdad? DDS tiene componente ρ, tiene componente phi y tiene componente z. Pero, ¿qué sucede? Como yo aquí estoy en el plano, esta circunferencia está en el plano XY. Z vale 0. Y ρ es constante, de manera que el d de ρ es 0. Solo me queda ρ de phi. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, teniendo el DDS y el campo magnético ya expresados así de esta forma, recuerden que el campo magnético, jóvenes, por la mano derecha, el campo magnético es en la dirección de phi, en este caso de phi positivo, porque la corriente va hacia arriba. Si la corriente fuese hacia abajo, iría en la dirección de phi negativo. De manera que el campo B apunta en la misma dirección del DDS, son paralelos. Entonces, hacemos la integración, miren. La trayectoria amperiana es una circunferencia concéntrica con la línea de corriente. Entonces, tengo campo magnético, tengo DDS, hacemos el producto punto, miren. Hacemos la integración, producto punto, integramos de 0 a 2pi porque la variable de integración es phi. Phi.phi es 1. El campo se puede sacar del integral porque el campo es constante y ρ es constante. Este integral da 2pi. 2pi por ρ por b. Ese es el resultado del integral. ¿Estamos? Ese es el resultado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Encontrar la corriente encerrada. Aquí me falta multiplicar por un mu sub 0, ¿no? Encontrar la corriente encerrada. ¿Quién sería la corriente encerrada?
Pues estamos encerrando toda la corriente, ¿verdad? Es la corriente encerrada, jóvenes, es la corriente encerrada en la circunferencia. Estamos encerrando toda la corriente. Entonces, lo que hacemos aquí es sustituir en la ley de Ampère, que es esta, sustituir el resultado del integral y sustituir la corriente encerrada y luego despejar para B. Eso es todo. Entonces, como ven, la corriente encerrada es toda la corriente. De manera que de la ley de Ampère tenemos esto, miren, despejo para B. Este B, esta notación me está indicando que B es función de ρ. Fíjense bien, al despejar para B, me queda B en función de ρ. El campo magnético depende de 1 sobre ρ. ¿Qué pasa cuando ρ tiende a infinito? El campo tiende a 0. ¿Estamos? Entonces, este es el resultado para el campo de inducción de una corriente infinita, obtenido con la ley de Ampère. ¿Se dan cuenta de lo fácil que es este método, verdad? O sea, este resultado, miren, esto se puede resolver en unas 4 líneas, este problema. En cambio, con la ley de Biot-Savart teníamos que plantear los vectores de posición, teníamos que resolver un integral difícil y aquí no. Aquí esto se hace en unos pocos pasos, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, jóvenes, recuerden que en el examen de mañana ustedes no pueden usar ley de Ampère, ¿verdad? Este método lo vamos a emplear hasta el segundo examen. Bien, entonces, bien, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy, ¿verdad? Suficiente por hoy. Recuerden que la tarea la tienen que entregar hoy, ¿verdad? Medianoche. Y para el examen de mañana traten de ser ordenados, ¿verdad? Trabajar con claridad, encerrar la respuesta siempre. Y traten de usar tablas de fórmulas de integrales para que les ahorre trabajo eso, ¿no? Bien, entonces vamos a finalizar.